Olam 7, Televisión Internacional, presenta Meditaciones de la Tarde. Programa dirigido por la hermana Dina de León e invitados. Devocionales diarios llenos de momentos inspiradores para fomentar tu relación con Dios. Olam 7, sanando, educando y reconciliando. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos de aquí de Alhambra, California, a Los Ángeles, para donde la señal está llegando. Que el Señor te bendiga, amigo, hermano. Un saludo para todos aquellos que se dan cita para estar con nosotros en las meditaciones de la tarde. Qué bendición es que podamos estar listos para presentar la palabra de Dios, porque verdaderamente es una bendición este tiempo que el Señor nos permite. Así que estamos listos para pedir la presencia del Espíritu Santo para poder compartir la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, en esta tarde venimos con corazones agradecidos porque tenemos la vida. Gracias, Señor, porque nos has permitido nuevamente la oportunidad de poder estar aquí, listos para compartir tu palabra. Quiero pedirte una bendición especial para todos aquellos que van a escuchar esta meditación, que sea de beneficio y de bendición para cada hogar. Bendice, oh Dios, a cada uno de aquellos que se dan cita para estar con nosotros. Si hay alguna aflicción, alguna preocupación, te voy a pedir en el nombre de Jesús que tú, Señor, pongas tu mano sanadora sobre cada una de esas familias que tal vez estarán afligidas, agobiadas y tristes. Bendice cada persona, Señor, que se da cita, que te busca con corazón agradecido para escuchar tu palabra. Gracias por contestarnos, gracias por estar con nosotros. Bendice, Señor, bendice mi mente, mi corazón y todo lo que hable pueda ser para la honra y la gloria tuya. Que tu Espíritu Santo pueda morar en cada uno de nosotros para tener un correcto discernimiento en tu palabra. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Así es, amigo hermano, que te da cita para estar con nosotros. Qué bendición. El día de ayer estudiamos un tema muy lindo, muy maravilloso. Y verdaderamente ahora casi es una continuación del tema, porque el día de ayer no lo terminamos. Pero el tema de ahora dice, os conviene que yo me vaya, dijo Jesús. Así es. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. Así que vamos a empezar, vamos a agarrar algunos versículos para entrar de lleno al tema. Y vamos a empezar ahí con San Juan 15, 18 al 20. Cuán importante es que nosotros de verdad le pongamos atención a este tema, porque de veras yo creo que estamos viviendo en los últimos días. Dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció, me ha aborrecido antes que a vosotros. Eso Jesús no nos advierte. ¿Por qué? Porque Él sabe, ¿verdad?, que eso sucederá. Y luego sigue diciendo el 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Te imaginas? Ya ayer estudiamos eso, ¿verdad? Si fuéramos del mundo, pues el mundo nos quisiera, pero como no somos del mundo, pues el mundo nos aborrece. El verso 20. Luego sigue diciendo el verso 20 ahí. Acordaos de la palabra que os he dicho, dijo Jesús. Es muy importante este versículo, mi hermano, mi hermana que estás allí. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Dice, no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Te das cuenta? Qué maravilloso, qué lindo, ¿verdad? Que Jesús
nos advierte todas estas cosas. Ahora sí entramos de lleno ahí al tema y dieron el capítulo 16, 17 al 16, capítulo 7 al 11. Dice así, sí, de Juan. Estamos estudiando el libro de Juan, de Mateo y de Marco. ¿Por qué? Porque verdaderamente esos libros son maravillosos, esos son los que nos hablan. Juan capítulos 16 y versos 7 al 11. Es importante que nosotros podamos poner atención, pero yo digo la verdad, dijo Jesús. ¿Cuán importante es esto? Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, dice la palabra, os lo enviaré. ¿Cuán importante es eso, sabes? Jesús lo dijo cuando estuvo en esta tierra. Pero yo digo la verdad, dijo él. Os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque en la realidad cuando nuestro Señor Jesús estuvo en esta tierra como humano, no podía estar en todas partes, ¿ve? Estaba sujeto a un solo lugar. Por eso él dijo, les conviene a ustedes que yo me vaya. Porque dice, yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y eso es importante, ¿verdad? Ahora el Espíritu Santo es el que para donde quiera que nosotros vamos, el Espíritu Santo está con nosotros. Pero sigamos allí el verso 9, el verso 8, dice así. Capítulo 8 dice, y cuando Él venga, ¿cuando quién venga? Y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuán importante es esto? Cuando el Espíritu Santo venga, dijo Jesús, Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuán importante es que nosotros pongamos atención a la voz del Espíritu Santo. Yo sé que cada uno de nosotros, el Espíritu Santo habla a la conciencia, habla a la mente. Es importante que pongamos atención a su voz. Luego dice el verso 9. El 9 dice, de pecado por cuanto no creen. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Sí, así es, amigo. Y luego dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Así es, amigo hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, Él dejó la promesa del Espíritu Santo. Y qué lindo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia y también nos convence de pecado. La palabra de Dios lo dice. Eso es importante. Es importantísimo que nosotros podamos entender eso. Ahora vamos a ir allí en 4, 8 al 11. Fíjate lo que dijo allí Pablo en Hechos 4. Versículo 8 al 11, capítulo 4 y verso 8. Luego dice así. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Fíjate cómo estaba, dice Pedro, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo. En esta ocasión Jesús ya había descendido al cielo, ¿ves? Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel. Luego el verso que sigue. Luego sigue diciendo, puesto que hoy se nos
interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. O sea, estaban siendo interrogados acerca de que ellos habían sanado al paralítico, ¿sabes? Es importante eso, como cuando Pedro llegó a la sinagoga y estaba el paralítico ahí, y el paralítico les pidió ofrenda y él le dijo, no, yo no tengo nada que te puedo dar, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Por eso Pedro les dice a ellos ahí, dice, ese versículo dice así, era el versículo 9, ¿no es cierto? Dice, ¿qué dice ahí el capítulo? Dice, pues, puesto que hoy se nos interroga, o sea, ellos estaban siendo interrogados, dice, interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. El verso 10, ¿te imaginas tú que en la realidad, haciendo el bien estos hombres, estaban siendo interrogados? Y luego dice, sea notorio, pero ellos en la realidad, así es que tenemos que estar nosotros, todas estas cosas, el Señor las ha permitido que estén escritas para que nosotros aprendamos de ellas. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, dijeron ellos, ¿sabes? Eso hay que tener mucha valentía. Hay que ser valiente para poder estar frente a la autoridad, dando esos testimonios como ellos los estaban dando. Recuerda que ya se les había dicho, los vamos a soltar, pero ustedes no sigan predicando en ese nombre. Y ellos dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso, todas estas cosas Jesús las ha dejado allí para que nosotros de verdad entendamos que no va a ser fácil, pero tampoco va a ser imposible, porque Dios con estos hombres, estaba con estos hombres porque ellos hablaban con autoridad, ¿sabes? Una de las cosas que es importante es que cuando tú hablas, estás hablando con miedo o estás hablando con timidez o con lo que sea, pero cuando tú estás hablando seguro de lo que estás haciendo, estás hablando con autoridad, y eso era lo que estos hombres estaban viviendo en ese momento, ¿sabes? Ellos estaban diciendo, ciertamente, en la realidad, este hombre ha sido levantado por el nombre de Jesucristo. Y eso que requiere mucho valor para poder estarles diciendo a estos hombres, porque ellos querían callarlo, ¿verdad? Ellos querían callarlos, estaban siendo cuestionados acerca del hombre que había sido sanado. Y luego dice el versículo que sigue, el verso 11, sí, el verso 11, ¿verdad? Luego dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Fíjate lo que estos hombres les dijeron a ellos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Verdaderamente estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. De otra manera no hubieran podido hablar con la autoridad que ellos hablaban, ¿ves? Eso es lo maravilloso. Por eso Jesús dijo, os es necesario que yo me vaya. Era importante que Jesús se fuera, porque si Él no se iba, el Consolador no iba a venir sobre ellos. Y por eso es que cuando Jesús dice todas las cosas, verdaderamente todo lo que Él dice y lo ha dejado escrito
para que nosotros no tengamos ningún temor ni ningún miedo de poder hablar con autoridad de lo que Él dijo, ¿verdad? Allí en Lucas capítulo 21, yo creo que sí, vamos a ir al capítulo 21 y después vamos a ir al comentario. En el capítulo 21 de Lucas dice así, capítulo 21, dice el 21 y luego el 17. Y seréis, dijo nuevamente Jesús aquí en Lucas, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Eso, fíjate, si tú lees Lucas, Juan y Mateo, encuentras que la palabra de Dios siempre nos está advirtiendo estas cosas. Seréis aborrecidos por mi nombre. Jesús lo ha repetido varias veces. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros nos lo pongamos en la mente y en el corazón. Ya estaba escrito, y si ya estaba escrito, eso quiere decir que verdaderamente todo lo que dice nuestro Señor Jesucristo, eso se cumple tal como Él lo ha dejado escrito. Es bien interesante leer la Biblia, porque cuando Él dice, os es necesario, fíjate cuando Él dice, os es necesario y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero si nosotros vemos allí en el verso 18 dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Aún lo que Jesús estaba diciendo, luego dice, pero tenlo por seguro que ni un cabello de tu cabeza va a perecer. Con estas palabras Jesús nos anima, nos ayuda a que nosotros no tengamos ningún miedo ni ningún temor, ¿sabes? Porque verdaderamente Él está al control de todas estas cosas. Y si Él está al control de la vida, si Él está al control de todo lo que está pasando, eso quiere decir que nada pasa si Él no lo permite. Si Él está permitiendo esto, lo está permitiendo con un propósito. Ahora sí quiero el comentario, por favor. Es que cuando Jesús habla de esa manera, es maravilloso porque esa nos da el poder, la esperanza, la seguridad de que hay alguien que está por nosotros. Eso, está por nosotros. Dice, Dios condena justicieramente a todo el que no hace de Cristo su Salvador personal. Sí, amigo hermano, eso es así. Pero perdona a cada alma que acude a Él con fe. ¿Cuán importante es eso? Él condena a todo aquel que no, pues sí, que no quiere, ¿no? No quiere aceptar a Jesús como su Salvador. Pero perdona a cada alma que acude a Él con fe y la capacita, no solo la acepta, fíjate, y la capacita para realizar las obras de Dios y para ser una con Cristo, para ser una con Cristo. Por la fe, Jesús dice de tales personas, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Qué lindo, mira, lindo pensamiento. Jesús dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esta unidad proporciona perfección de carácter para que el mundo conozca. ¿A qué te parece? Verdaderamente Jesús dice, yo en ellos y ellos en mí. Es importante, fíjate, porque luego dice, para que conozcan que tú me enviaste y que los has amado a ellos
como también a mí me has amado. ¿Te das cuenta? Jesús dijo, le estaba hablando, diciendo, bueno, mira, yo los he amado así como tu Padre me has amado a mí. Y yo quiero que ellos tengan, y que yo esté en ellos y ellos en mí, para que tengan un mismo carácter. Ese es el plan de Dios, de estar preparando a un pueblo. El plan es de que reflejemos ese carácter de Cristo. El Señor ha provisto todo lo necesario. ¿Qué te parece? El Señor ha provisto todo lo necesario para que el hombre pueda alcanzar la salvación plena y gratitud y sea completo en Él. El propósito de Dios es que sus hijos tengan los brillantes rayos. Así es. El propósito de Dios es que sus hijos tengan los brillantes rayos de luz de Cristo Jesús, ¿sabes? Y eso es lo que, por eso es que cada uno de nosotros no nos debemos de preocupar, de desesperar, porque verdaderamente lo que el Señor está esperando es que nosotros trabajemos con nuestro carácter, para que nuestro carácter sea purificado, santificado, para que le demos la honra y la gloria a Él y podamos tener esa fuerza de fortaleza y ese poder para que cuando, como digo, ¿verdad?, los azotarán en las iglesias, en las sinagogas. Dice, del sol de justicia, que todos tengan la luz de la verdad. Dios ha proporcionado la salvación al mundo. Aún, dice, aún Dios ha proporcionado la salvación al mundo a un costo infinito. ¿Cierto o no? A un costo infinito. Nada menos que la dádiva de su Hijo unigénito. Fue poco. Nada menos que la dádiva de su Hijo unigénito. El apóstol pregunta, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Sí, amigo hermano, si Él, fíjate, si el Padre no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar a nosotros lo que nosotros necesitamos para ser verdaderamente hijos de Dios, para poder tener la fuerza y el poder para seguir adelante y salir victoriosos? Eso es lo que cada uno de nosotros debemos entender, que si Él dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará cualquier cosa que le pidamos? Por lo tanto, si no somos salvados, fíjate lo que dice, por lo tanto, si no somos salvados, la falta no será de Dios. Así es. Si nos perdemos, no será por falta que Dios no quiso salvarnos, sino por haber dejado de cooperar con los instrumentos divinos. Ese sería el problema, ¿ves? Nuestra voluntad no ha coincidido con la voluntad de Dios. Por eso es que si hoy oyes su voz, no endurezcas el corazón. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si no hemos empezado a purificar nuestras almas, nuestra vida, nuestro corazón, a ponernos a cuenta con Dios, recuerda que el Señor siempre llama, venid a mí y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve será emblanquecido. Y si fuere rojo como el carmesí, vendrán a ser como la lana blanca. O sea que el Señor está queriendo hoy en día preparar a un pueblo para que ese pueblo pueda salir victorioso. El Redentor del mundo revistió su divinidad con humanidad para que pudiera alcanzar a la humanidad. ¿Te das cuenta? ¿Para qué se hizo hombre?
el Redentor del mundo revistió su divinidad con humanidad para que pudiera alcanzar a la humanidad. De otra manera no podía ser, pues se necesitó de lo divino y de lo humano para traer la salvación al mundo, necesaria por la caída del hombre. ¿Qué te parece? El Dios que nosotros adoramos, ese Dios que cada día te presento acá, es un Dios de amor, es un Dios de bondad, un Dios de paciencia, un Dios de misericordia, el cual ya Él pagó por la deuda de nosotros. Ya lo único que tenemos que hacer nosotros es ir a Él, venir todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar, dice Él. Eso es importante, que cada uno de nosotros entendamos el llamado de Dios. Dice, sigue diciendo, la divinidad necesitaba de la humanidad para que la humanidad proporcionara un canal de comunicación entre Dios y el hombre. Qué precioso pensamiento. El hombre necesita un poder exterior y superior a él para que lo restaure. Sí, eso es cierto, mi amigo, mi hermano. El hombre necesita un poder exterior y superior a él para que lo restaure a la semejanza de Dios. Sin embargo, el hecho de que necesite de la ayuda divina no significa que la actividad humana no sea esencial. ¿Qué te parece? Es cierto que aunque necesitamos esa fuerza divina, pero nuestra humanidad humana también se necesita para que lo divino con lo humano se unan y entonces hay poder para vencer el pecado. De otra manera no hay poder para vencer el pecado. Nosotros por nosotros mismos no podemos vencer el pecado. Se requiere fe de parte del hombre. ¿Qué se requiere? Fe. Se requiere fe de parte del hombre, pues la fe obra por el amor y purifica el alma. Así es, muy importante, fíjate. La fe se aferra del poder de Cristo. El propósito del Señor no es que se paralice el poder humano. Mira qué pensamiento, ¿eh? El propósito del Señor no es que se paralice el poder humano, sino que al cooperar con Dios, el poder del hombre sea eficiente para bien. Qué lindo pensamiento, ¿sabes? Wow. Dios es bueno, Dios es maravilloso y gracias a Dios que tenemos verdaderamente la bendición que Él nos dejó su palabra, nos ha dejado todo para que nosotros podamos comprender, entender ese grande amor que Él tiene hacia nosotros. Él nos ama, por eso Él dice, con amor eterno te he amado. Y Él desea que todo aquel que le busca, desee y haga conforme lo que Él nos ha dejado escrito. El propósito de Dios no es que sea destruida nuestra voluntad. ¿Te das cuenta? No, el propósito de Dios no es que sea destruida nuestra voluntad, porque precisamente mediante este atributo hemos de cumplir la obra que Él quiere que se realice en nuestro hogar y en público. ¿Qué te parece? Sí, por eso es que el propósito de Él no es de destruir como dice allí, no es destruir nuestra voluntad, no. Él quiere que nuestra voluntad se una con su voluntad. Unidos ambos, el humano con la divinidad, es entonces
cuando podremos salir verdaderamente en cada problema de nuestra vida, en cada necesidad de nuestra vida, saldremos victoriosos, ¿verdad? Y ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es de que cada vez venzamos a nuestro yo y nosotros vayamos creciendo cada día espiritualmente. Él ha dado a cada hombre su obra. Cada uno tiene su obra. Y cada verdadero obrero irradia luz al mundo porque está unido con Dios. Eso es importante, ¿sabes? Está unido con Dios y con los ángeles celestiales en la excelsa obra de salvar a los perdidos. Mediante la asociación divina se hace más y más capaz para realizar las obras de Dios. ¡Qué pensamientos! ¡Qué pensamiento!, ¿verdad? Cada vez más y más y más el Señor desea que nosotros como humanos, donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, seamos esa luz para aquellos que no han tenido el privilegio de llegar a este conocimiento. Por eso cada uno de nosotros somos esa luz que alumbra. Como dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, ¿verdad? Todo eso debemos ser en esta tierra. ¿Para qué? Para que este evangelio pueda de verdad predicarse y aquellos que no tienen este conocimiento puedan llegar a ser completos en Cristo Jesús. Qué lindos pensamientos, qué maravilloso es. Bueno, yo creo que terminamos el pensamiento y vamos a seguir allí en Mateo 24:13. Mateo 24:13 dice así. Dice Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dijo Jesús. ¿Te das cuenta? O sea, aquí tiene que haber una perseverancia, más el que persevere, más el que no se dé por vencido, el que a pesar de lo que está pasando, a pesar de la tribulación, de la angustia, del sufrimiento, de lo que sea que tenga que pasar, ese será salvo. Porque verdaderamente eso es lo lindo con nuestro Dios. Él no nos engaña, Él no nos dice que todo será color de rosa. ¿Por qué? Porque no será así. Y Él es veraz y Él quiere que cada uno de nosotros sepamos que así como nuestro Señor Jesucristo pasó tribulaciones y angustias y aflicciones en esta tierra, por amor a nosotros, que también nosotros podamos pasar verdaderamente ese trago muy difícil que es de vivir en los últimos días, en los últimos momentos donde seréis perseguidos, azotados, atribulados, como dice la Biblia, ¿verdad? Y ahí en Marcos 13, fíjate, en Marcos 13, y después vamos al comentario, Marcos 13:33, dice así, capítulo 13 y verso 33. Dice en Marcos 13:33, mirad y velad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Te das cuenta que Jesús ya nos advirtió? Mirad, velad y orad. Esas dos cosas son importantes. Mirad, velad y orar, bien importantes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos saber cuándo será que van a suceder estas cosas, de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo en el último momento. Y Jesús dijo,
mirad, velad y orad. ¿Por qué dijo? Déjenme el versículo ahí. Dice, ese versículo 33 dice, mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sabemos cuándo será el tiempo. Pero es interesante porque el verso 36 dice así, versículo 36 del mismo, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. ¿Qué dice la Biblia? Para que cuando esto suceda no nos encuentre durmiendo. Eso es lo que el Señor dice. Mirad, velad y orad, para que cuando esto suceda no los encuentre durmiendo. Pero el verso que sigue, el 37, dice así, y lo que a vosotros os digo, ¿qué dijo Jesús? Lo que les digo a ustedes, les dijo a los discípulos, a todos lo digo. Es importante esto. Y lo que a vosotros os digo, a todos lo digo, velad. Velad, velad, velad y orad. Muy importante ese consejo de Dios, velad y orad. Cuando nosotros hagamos verdaderamente, obedezcamos lo que la palabra de Dios nos enseña, entonces vamos a estar despiertos. Porque la cosa es que nosotros nos hemos dormido, estamos dormidos como los discípulos. ¿Te acuerdas cuando Jesús se fue al monte de los Olivos a orar y luego los encontró durmiendo? Les dijo, ¿no has podido velar conmigo una hora? Jesús les dijo a ellos, oren, porque es verdad que ustedes piensan que van a soportar, pero no, esto no es nada fácil, en otras palabras, ¿verdad? Velad y orad para que no entréis en tentación, dijo Jesús. Por eso es que es importante, ahora sí quiero el comentario ahí. Jesús, cuando Él estuvo en esta tierra, Él advirtió a sus discípulos, como también a nosotros, y a todos os digo, dijo Él. Ya no solo a los discípulos, ya no solo a esa generación, sino también a la última generación que somos nosotros. Eso lo dijo Jesús porque verdaderamente si nosotros entendemos el mensaje de Él, podemos ver que lo mismo que sucedió en ese tiempo cuando ese pueblo le quitó la vida a Él, lo colgaron en la cruz, ese mismo pueblo ahora es lo mismo, como que fueran las mismas personas aún, pero no. Verdaderamente todas las edades que han sido, como por ejemplo en el diluvio, Sodoma y Gomorra, y luego toda la edad oscura y todo lo que ha pasado ha sido lo mismo. El pecado siempre ha sido pecado degradante y por lo tanto tiene que venir Jesús. Dios requiere en primer lugar el corazón. Eso es muy importante. Eso es lo que Jesús está buscando. Dios requiere en primer lugar el corazón, los afectos. Quiere que sus seguidores lo amen y lo sirvan con todo el corazón. ¿Te das cuenta? No es a medias, no, con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Así debemos amar a nuestro Señor Jesucristo. Sus mandamientos y su gracia están adaptados a nuestras necesidades. ¿Qué dice? Sus mandamientos y su gracia están adaptados a nuestras necesidades y sin ellos no podemos ser salvos. No importa que hagamos, requiere una obediencia que Él pueda aceptar. Mira, se requiere una obediencia que Él pueda aceptar. La ofrenda de bienes o cualquier otro servicio, sin la participación del corazón, no será aceptado.
¿Qué te parece? Si yo doy todo lo que tengo, pero no lo doy con amor de todo mi corazón, pues Dios no la puede aceptar. Sin la participación del corazón, no será aceptada la voluntad. No será aceptada. La voluntad debe ser sometida a Él. El Señor requiere de ustedes una mayor consagración. ¿Qué requiere el Señor? Una mayor consagración, una mayor separación del espíritu y la influencia del mundo. Así es. Eso es lo que está esperando el Señor en este momento, ¿sabe? Él lo que está esperando es que cada uno de nosotros salga del mundo, que de verdad se entregue en alma, cuerpo y alma para el Señor, que esté dispuesto a obedecer todo lo que la palabra de Dios requiere. Así es. Mas vosotros sois linaje escogido, dijo Jesús, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos nosotros, dice Jesús, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cristo los llamó a ser sus seguidores, a imitar su vida de abnegación y sacrificio. ¿Qué dice? Fíjate, esta es la vida que tú y yo debemos imitar. Esta verdaderamente es maravilloso. Dice, Cristo los ha llamado a ser sus seguidores, a imitar su vida de abnegación y sacrificio, a interesarse en la gran obra de la redención de la especie caída. Ahí está. Ese es el propósito por el cual el Señor te está preparando a ti y me está preparando a mí. Con un propósito, para que nosotros imitemos su vida. La vida de Cristo debe de ser el blanco nuestro. Allí es donde nos debemos medir cada día que pasa. Debemos ir a Él y pedirle que nos ayude en cualquier flaqueza, en cualquier debilidad, para que podamos ir logrando victoria tras victoria. Ustedes no tienen una noción exacta de la obra que Dios quiere que lleven a cabo, pero ni eso, fíjate. Dice, Cristo es su modelo. Cristo es su modelo. Lo que les falta es amor. Y eso, fíjate, cómo lee el Señor los pensamientos, ¿verdad? Verdaderamente yo digo amén por eso, porque sí, eso es cierto, que nosotros nos falta amor, no tenemos amor. Dice, este puro santo principio distingue el carácter y la conducta de los cristianos frente a los mundanos. ¡Wow! ¿Qué te parece? Este carácter y la conducta de los cristianos frente a los mundanos, el amor divino tiene una influencia poderosa y purificadora. Ay, amigos, verdaderamente que esto sí es grande. Solo se lo encuentra en los corazones renovados. Y entonces fluye naturalmente hacia nuestros semejantes. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que nosotros debemos estar? Y yo siempre he dicho, verdaderamente, lo que verdaderamente necesitamos es que Dios ponga de ese amor en nosotros. Porque mira, donde hay amor, pues allí eso lo suple todo, porque si hay amor, yo no voy a enojarme con mi prójimo, no voy a tratar mal a mi prójimo, no voy a robarle, no voy
no voy a tratar de sacar ventaja de él, no voy a tratar de criticarlo, no voy a tratar de ponerlo de menos, no voy a tratar de pensar que yo soy mejor que él, no voy a tratar de llevarle siempre la contraria, no voy a tratar de verlo como que no tiene ni no tiene nada para que yo lo pueda tomar en cuenta. Si hay amor, lo hay todo. Amaos unos a otros. Dice el Salvador, como yo os he amado. Cristo nos ha dado ejemplo de amor puro y desinteresado. Sí, amigo, eso es la verdad. Amados unos a otros, dice él. Ámense tal como son. Recuerden, cada uno está luchando con su propia vida, con su propio carácter. Ámense así, acéptense. Nada más trabajen cada día pidiéndole al Señor que Él quite todas esas diferencias que hay para que podamos estar todos juntos, unidos, como estuvieron los discípulos. ¿Te acuerdas? Los discípulos, como entre ellos estaban, que uno era mayor que el otro, que yo quiero estar a la derecha, que yo quiero estar a la izquierda, que como yo voy a ser el mejor. Todas esas cosas están en nosotros y no lo podemos negar. Todo eso está en nosotros. Pero el Señor está deseando que todas esas cosas que hay en nosotros, pues que trabajemos con ellas, que vayamos cada día sacando todo eso de nuestro corazón, de nuestra mente. Nuestro Señor y Salvador dejó a un lado su dominio, su riqueza, su gloria, y vino a buscarnos para poder salvarnos de la miseria y hacer de nosotros seres semejantes a Él. Eso está grandísimo, mi amigo, mi hermano, verdaderamente, gloria a Dios, cuán bueno es Dios. Se humilló a sí mismo, tomó nuestra naturaleza para que pudiéramos aprender de Él y al imitar su vida de generosidad y de abnegación, pudiéramos seguir paso a paso hasta el cielo. Qué lindos pensamientos, ¿sabes? Sabes que yo estoy siendo bien bendecida primeramente con estos pensamientos. Al estudiar estos pensamientos digo, wow, cuán bueno es Dios, qué bueno es Él, cómo Él nos enseña con ese amor, con esa paciencia. Él desea que su pueblo pueda tener estas características. ¿Cuáles características? De ese amor que Él tuvo por nosotros. Ese amor que Él dejó todo, ¿sabes? Todo lo que tenía para venir a este mundo a buscarte a ti y a mí. Porque dice la Biblia, porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué lindo nuestro Dios. Debemos de vivir agradecidos y de agradecimiento que el Señor ha hecho todas estas bendiciones, todas estas cosas por nosotros. Debemos de tratar de hoy en adelante vivir tal como el Señor quiere que vivamos. Vamos a seguir allí en Mateo 24, Marcos 13:13. Fíjate lo que dice Marcos 13:13, allí porque el tiempo siempre nos lleva corriendo. Marcos 13:13. Y seréis aborrecidos de todos, dijo Jesús. Nuevamente Jesús nos sigue amonestando, aconsejando, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así es, el que persevere hasta el fin. San Juan 13:19. Fíjate lo que dijo Jesús. Juan 13:19 dice así. Dice, desde ahora os lo digo, dijo Jesús. Desde ahora
Yo se los digo, desde hoy lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Es importante esto, ¿sabes? Desde hoy, dijo Jesús, yo se los estoy diciendo para que cuando esto suceda creáis que yo soy. Mateo 10, 16 y luego el 22. Mateo 10, 16 dice así. Dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué te parece? Ese es el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Ya Él nos aconseja cómo nosotros debemos de ser. Y el 22 dice, el versículo 22 dice así, capítulo 22, 10, 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y luego sigue diciendo allí el 23. El versículo 23 dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Sí, todo eso el Señor nos enseña, nos amonesta y quiere que cada uno de nosotros entendamos. Terminando allí en Lucas 10, 3, dice así, San Lucas 10, 3. Capítulo 10, versículo 3. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Vamos a leer hasta el 6, ahí rapidito para que ya terminamos. Ahí. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. Fíjate los consejos de Dios. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz a esa casa, a esta casa. Y luego dice el 6, si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿Qué consejos que Dios nos da? Dice él, vayan y prediquen este evangelio, enseñen, busquen las personas. Si llegan a una casa y esa casa es digna de paz, la paz se queda allí. Y si no, la paz vuelve a ustedes. Amigo hermano, en esta tarde, el Señor ha hablado a tu corazón y a mi corazón. El Señor quiere que tú y yo nos preparemos y estemos listos para su venida. ¿Lo harás? Yo espero que sí. Yo he decidido en mi corazón entregarme a Jesús. Que el Señor te bendiga. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te doy, Señor, por la bendición de tu palabra. Bendice a cada uno de aquellos que escucharon este mensaje. Que la paz y el gozo puedan morar en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. En un principio, la creación del Padre y del Hijo era fe. Yahweh dijo, de toda planta que dé semilla sobre la tierra, y de todo árbol que lleve fruto y semilla, le será de alimento. Pero con la llegada del pecado, se introdujeron alimentos que pervirtieron nuestro organismo, y la esperanza de vida comenzó a disminuir. El fin parecía inevitable. Sin embargo, la promesa de volver a ese feliz estado aún se mantenía vigente. Nuestro Salvador vino para darnos vida y en abundancia. Los remedios naturales que nos provee nuestro Creador devolverán a nuestro cuerpo la vitalidad que perdimos y nos prepararán para encontrarnos nuevamente con Él. Aprendamos juntos cuáles son los secretos de una vida feliz.